Tengo vídeos de cómo bajar la cara a un caballo que va invertido, cómo solucionar problemas en caballos que cabecean, caballos que levantan la cabeza en las transiciones, caballos que no bajan la cabeza. Tengo muchos vídeos donde hablo de colocar la cabeza a un caballo que se resiste. Todos estos os los dejaré en los comentarios, pero sí es cierto que nunca he hecho un vídeo donde explico cómo poner redondo a un caballo que sabe ir redondo. Me di cuenta porque me lanzaron esta pregunta: ¿cómo llevar el caballo redondo? Primero quiero puntualizar algo. ¿Qué es poner un caballo redondo? La gente se confunde mucho. Cree que poner un caballo redondo es ponerle la cara a la vertical. No, eso no es poner un caballo redondo. A causa de esta confusión, mucha gente se obsesiona en bajar la cara al caballo de cualquier manera. Rendajes fijos, hierros severos, manos duras o todo lo que haga falta para colocar la cara a la vertical. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se llama poner un caballo redondo? Todo tiene su explicación. No se trata solo de la cabeza del caballo, sino de todo su cuerpo. Lo que se tiene que conseguir es que el cuerpo del caballo sea como una pelota, o sea, que los posteriores se remetan debajo de su masa y la cabeza baje. Si vosotros hacéis esta postura, la espalda se eleva, pues eso es lo que significa poner un caballo redondo. Trabajarlo de tal manera que su dorso se levanta y así muscularlo. Dicho de otra manera, de un cuerpo alargado, compactarlo para que se vuelva redondo. De aquí viene la expresión de llevar un caballo redondo. Para conseguir esto no es suficiente con obligar por fuerza a que el caballo lleve la cara a la vertical, ya que podrá llevarla colocada, pero no será un caballo redondo, sino más bien un caballo con un falso contacto. Mucha gente solo se preocupa de colocarle la cara al caballo para que se vea bonito y pueda alimentar su ego, pero las consecuencias de montar un caballo así son simples. La palabra exacta para describirlo es dolor. Dolor en la boca, dolor en el dorso, y esto, entre otras cosas, puede desencadenar cojeras, ya que estas no solo vienen de las extremidades como cree mucha gente. Y si hablamos de las consecuencias mentales, pueden ser caballos nerviosos, tensos, precipitados, caballos que solo quieren huir del jinete, así que olvidaros de vínculo y confianza por parte del caballo hacia su jinete. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cómo puedo enseñar a un caballo o potro a ir redondo correctamente? Bueno, eso no es tan fácil de explicar. Es por eso que he hecho 4 vídeos explicándolo detenidamente cómo hacerle la boca a un caballo. Vídeos con un alto valor de conocimiento y por eso es que solo están disponibles para los miembros del canal. Pero centrémonos en este vídeo, que es para explicar cómo poner redondo a un caballo y no cómo enseñárselo. Como siempre digo en todos mis vídeos, es el caballo que tiene que ir a buscar el contacto y para ello hay que empujar el caballo con las piernas y asiento. Solo de esta manera tendremos un contacto real y será fácil que ceda su nuca y meta los posteriores, levantando así su dorso y por lo tanto musculando el dorso y la parte superior del cuello. Empecemos por el principio. Es bueno que antes de poner el caballo redondo se le caliente al paso con las riendas largas, pues partiremos de esa base. Cuando ya se ha calentado al caballo hay que acortar las riendas a un punto donde notes la boca pero sin tirar. Entonces es cuando hay que mantener la mano firme, sobre todo la exterior, y dar impulsión con las piernas y asiento. Si es un caballo que sabe ir redondo, lo entiende y no tiene por qué presentar problemas en este primer paso, ya que sabe lo que le estás pidiendo, pero quizás algunos intenten evadir la orden y se pongan a trotar. Si esto sucede, solo hay que hacer una media parada con la rienda exterior y pierna interior sin dejar de dar presión con la otra pierna. Una vez realizado el primer paso, el caballo poco a poco se irá colocando y buscará el hierro para apoyarse. Cuando esto pasa, en nuestras manos tenemos que notar que hay algo al final de las riendas pesando un poco. Pero recordar, si no hay impulsión, esto no será posible. Una vez notemos que el caballo ya se apoya, entonces es cuando podremos decidir la altura de la nuca y el ángulo en que queremos la cara. O sea, más cerrada o más abierta. ¿Sorprendidos?
Cuando un caballo va redondo es posible poder decidir estas cosas, pero cuidado si subís mucho la nuca, ya que si el caballo no está preparado físicamente, terminará desconectándose, o sea, dejará de empujar con los pies y es entonces que el contacto se volverá inestable o el caballo tire de las riendas más de lo habitual o incluso proteste cabeceando. El caballo te está diciendo que físicamente no puedes realizar lo que pides. Tenés que tener en cuenta que como más alta esté la nuca, es más esfuerzo para el caballo y tiene que tener el dorso musculado para que el caballo vaya correctamente, ya que si levantamos mucho la nuca, no estamos pidiendo que el caballo vaya redondo, sino más bien estamos pidiendo reunión. Si no sabes la diferencia entre caballo redondo y uno reunido, os dejaré en los comentarios un vídeo donde lo explico de forma clara que seguro lo entenderéis. Vamos a ver cómo se pide a un caballo dónde quieres que lleve la cara. Una vez el caballo se apoya en el hierro, si va soltando riendas poco a poco, el caballo alargará el cuello para seguir apoyado en el hierro y lo hará hacia abajo. Aquí tenemos el principio del stretching. Como más largas estén las riendas, más tienes que llevar el caballo con las piernas. Es por eso que gente que monta poco con ellas, el caballo termine perdiendo el contacto y las riendas cuelguen. Siento ser tan insistente, pero si la impulsión cede, el caballo perderá el contacto. Esto es muy importante para llevar un caballo conectado o redondo o en stretching. Si en vez de soltar lo que hacemos es mantener la mano exterior firme y con la interior pedimos un poco de flexión y después cedemos, y a la misma vez que la pierna interior va impulsando el caballo y la rienda y pierna exterior evita que el caballo se escape hacia afuera, el caballo irá poniéndose redondo. El ángulo de la cara lo decidirá la largura de la rienda exterior. Pedir la altura de la cara dependerá mucho de la fuerza que creamos con nuestras piernas y la que dejemos pasar por nuestras manos. Nuestras manos tienen que ser como una presa para retener el agua, la cual decide la que deja pasar y la que se queda dentro. Es por eso que un caballo que no acepte el hierro o luche contra él, nunca podremos graduar esta fuerza y por lo tanto no será un caballo redondo, sino más bien un caballo jalado, trincado o como queréis llamarlo. Daros cuenta que en todo lo que os he explicado en ningún momento he dicho tirar de las riendas. El concepto siempre es acompañar la rienda. Si damos tirones secos, el caballo se tensará y nos sacará el dorso, como se le llama, lo arqueará. El caballo tiene que confiar en la mano del jinete para poder apoyarse en el hierro. Si nuestras manos son muy bruscas, como por ejemplo movemos mucho las manos al trotar o cuando pedimos un círculo o un giro tiramos de la rienda en vez de acompañarla, o simplemente tiene un hierro bastante severo en la boca y nuestras manos no están educadas para dicho hierro, nos costará mucho que el caballo confíe en nuestra mano, ya que al más mínimo movimiento de manos en un hierro severo se multiplica la acción. Mucha gente cree que su caballo va redondo llevando un hierro bastante fuerte. A toda esta gente le reto a que le ponga un filete a su caballo e intente llevarlo redondo. Con un hierro menos agresivo os daréis cuenta si realmente el caballo va o no va redondo. ¡Hasta la próxima, caballistas!